Vamos a hablar actos y hechos jurídicos en cuanto a la materia de derecho civil. El grupo está conformado por Irving Acosta, Rina Vázquez, José Luis Moreno, Noraimi Abdul, Oscar Sorteldo y mi persona, Amarilis Rodríguez. En cuanto al acto jurídico, es la declaración o manifestación de voluntad sancionada por el derecho, destinada a producir efectos jurídicos queridos por un autor o por las partes, que puedan constituir en crear, modificar, transferir, transmitir o exigir derechos y obligaciones. Para que se dé el acto jurídico no basta con que haya un sujeto y un objeto con bastante capacidad. Se necesita algo que lo ponga en relación establecido en un lapso o vínculo de uno de los hechos jurídicos. Son calificados por el derecho de acuerdo a ciertos valores, atribuyéndoles determinadas consecuencias, configurándolos y tipificándolos objetivamente como integrantes del supuesto de la norma. Llámese esta ley, tratado, ordenanza, decreto, resolución, costumbre procedente judicial, principios generales del derecho, contratos y testamento. Seguidamente se hace la diferencia entre actos jurídicos y hechos jurídicos. El acto jurídico es cuando una persona comete una acción con alevosía y ventaja, mientras que el hecho jurídico es, por ejemplo, cuando una persona de la Cruz Roja está poniendo al herido en la camilla, cuando de repente se muere el herido. Entonces fue un hecho, ya que transcurrió en un lapso de tiempo y aunque no a propósito, de todas maneras se hace un juicio, es por eso que se llama hecho jurídico. Luego podemos hablar sobre ejemplos de hechos jurídicos: la muerte, la promulgación de una ley, una declaración de guerra, una catástrofe natural. Entre estos podemos también señalar la comisión de un delito, la forma de un contrato, el otorgamiento del consentimiento matrimonial. Buenos días, continuando con el punto que compartió los demás compañeros sobre el acto y el hecho jurídico, les voy a hablar un poco sobre lo que es el acto jurídico, pero para la escuela italiana y para la escuela alemana. En este caso, para la escuela italiana, el acto jurídico es la materialización del presupuesto de la norma a través de la conducta humana de una persona capaz de obrar, el cual adquiere un resultado jurídicamente relevante para el derecho. Este concepto de la escuela italiana parte del hecho jurídico de la escuela alemana. Esta doctrina tiene unas características muy particulares que dice, si no existe acto jurídico, no existe la posibilidad de que el presupuesto de la norma se materialice. Y también otra gran importante característica es que la conducta tiene que producir un efecto de derecho. En cuanto al al negocio jurídico, para la escuela alemana, establece que es en concordancia entre la declaración de voluntad que pone en movimiento el presupuesto de la norma y el resultado que se quiere. El negocio jurídico para la escuela italiana establece que el negocio jurídico es el conjunto de declaraciones de la voluntad que producen efectos de derecho, muy parecido a lo que es la escuela alemana. Tenemos que una definición de la escuela italiana es que el negocio jurídico son las declaraciones de voluntad privada dirigida a la consecución de un fin preponderante económico reconocido por el ordenamiento jurídico vigente, en tanto y cuanto exista concordancia entre la voluntad declarada y el efecto producido, siempre y cuando este surte efecto jurídico y que sea lícito, totalmente lícito. El negocio jurídico para la escuela italiana establece que es un conjunto, igualmente que la anterior, es un conjunto de declaraciones de voluntad que producen efectos de derecho. Podemos tener una definición también, que son declaraciones de voluntad privadas dirigidas a la consecución de un fin preponderante económico reconocido por el ordenamiento jurídico vigente, en tanto y cuanto exista concordancia entre la voluntad declarada y el efecto producido, igualmente como el anterior, que surtan efecto jurídico y que sea totalmente lícito.
A continuación, clasificación de los actos jurídicos. Según el número de voluntades. Unilaterales. Para la formación de actos o negocios jurídicos se necesita de la autorización de una sola voluntad. Por ejemplo, el testamento, que responde a la autonomía del testador. Bilaterales. Para su formación se necesitan de dos voluntades opuestas que se traben recíprocamente. Por ejemplo, el contrato, cuando no se traban, no hay acto jurídico, como en el copropiedad o condominio. Plurilaterales. Para su formación se necesitan más de dos voluntades recíprocamente opuestas o intereses opuestas. Por ejemplo, el contrato de sociedad y la delegación perfecta. Según su carácter. Actos jurídicos onerosos. En estos existe reciprocidad de sacrificios patrimoniales. Actos jurídicos gratuitos. Solo una de las partes sacrifica su patrimonio. Por ejemplo, la donación. Según sus efectos. Actos intervivos. Los efectos se dan en la vida de actores o autor. Por ejemplo, la promesa pública de recompensa o la compraventa. Acto mortis causa. Los efectos se producen después de la muerte. Para los alemanes, el único ejemplo es el testamento. Actos innominados. No están previstos en las leyes, pero producen efectos jurídicos en base a la autonomía de la voluntad, siempre y cuando esos efectos no vayan contra la costumbre o el orden público. Actos nominados son los previstos y estructurados por las leyes y el ordenamiento jurídico. Son todos los contratos. Según la naturaleza del acto, actos patrimoniales producen efectos económicos. Actos familiares producen efectos extrapatrimoniales, por ejemplo, la arrogación, la adoptación y el matrimonio. Según si las partes conozcan la ventaja del acto. Actos aleatorios. Al momento de celebrarse el acto, las partes no saben las ventajas, por ejemplo, los contratos mineros. Actos conmutativos. Las partes conocen las ventajas de antemano. En materia civil, gran parte de los contratos son conmutativos. Según extingan o modifiquen los efectos. Actos extintos. La declaración o actuación guiada con voluntad pone fin a una relación jurídica. Por ejemplo, el pago de una deuda. Acto reproductivo. Regenera una anterior declaración de voluntad. Por ejemplo, la ratificación o la confirmación. Según los requisitos. Actos consensuales. Solo necesitan el consentimiento de las partes. Por ejemplo, la compraventa. Actos reales. Aparte de las declaraciones de voluntad, se necesita entregar la cosa, por ejemplo, el depósito o la prenda. Actos solemnes. Aparte de la declaración de voluntad, se requiere de una ritualidad. Son excepcionables en materia civil. Por ejemplo, la hipoteca, la inticresis, la subrogación a instancia del deudor, la donación. Todos se protocolizan ante el notario de fe pública. Clasificación de los negocios jurídicos según la autonomía de voluntades. Son principales. Tienen vida propia. No necesitan de otro acto por el mandado y la compraventa. Accesorios no tienen vida propia. Depende de otro acto. Por ejemplo, la hipoteca, la fianza anticresis, arras confirmatorias y la cláusula penal. Gracias.